A continuación, presentamos este ciclo de conferencias sobre las obras de San Agustín. Es un ciclo de conferencias de la literatura de los libros de los santos. En esta oportunidad vamos a presentar el libro de San Agustín, La ciudad de Dios, a cargo del profesor Guillermo Giangreco. El profesor Giangreco, que nos va a hablar, nos va a dilucidar este libro maravilloso, escrito en siglo IV, de este gran santo y genio, San Agustín, gran teólogo, gran filósofo, que hizo una gran filosofía de la historia. El profesor Giangreco es profesor de Historia y Geografía. Experiencia laboral, bueno, profesor del profesorado y el nivel secundario del Instituto María Madre Nuestra, también director del Colegio Parroquial San Pío X de Bellavista, Colegio de los Santos Padres de Bellavista, Liceo Militar General San Martín, Colegio Santo Tomás de Aquino de la UCA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entre otros. Publicaciones, ha tenido varias publicaciones, entre otras, Manuales de Ciencias Sociales para la Educación Primaria, editorial MDA, mención de honor en el premio Faja de Honor Padre Castellani, en la exposición del libro católico en el año 2015, también Manuales de Ciencias Sociales para la Educación Secundaria, editorial UCALP, Universidad Católica de La Plata, premio Faja de Honor Padre Castellani en la exposición del libro católico 2005, Sistema de Aprendizaje Interdisciplinario, Área de Ciencias Sociales, Fundación Proidesa, conferencias y cursos dictados, disertante en distintas ediciones del curso de rectores del CONSUDEC, cursos semipresenciales para la Red Federal de colegios e instituciones sobre temas históricos, educativos y formativos. Dentro de los ciclos de charlas sobre la santidad en la literatura, nada menos. Lo estamos transmitiendo también desde el Zapato de Encuentro y directamente desde nuestra parroquia Santa Rosa de Lima, a cargo también del CIDEPROF y también de la Tercera Orden del Instituto del Verbo Encarnado. Gracias a los que están participando, de Suncho Corral, Cristina Correa aquí de Buenos Aires, Sandruli de La Plata, buenas noches también, Alejandro Marcelo Rizzo, entre otros, bueno, y varios que van a participar. Desde ya bienvenidos. Y ahora sí, le damos la bienvenida. Le pido que le des, Pablo, la bienvenida al profesor. Bueno, profesor Giangreco, le damos la bienvenida en nombre de la comunidad de Santa Rosa de Lima, que está parroquia de la Ciudad de La Plata, a cargo de los padres del IBE y también con la ayuda de las hermanas de las servidoras. Es un honor tenerlo aquí, ¿sí? Así que bueno, esperamos disfrutar de esta charla, de este gran santo y este gran libro. Gracias, señor agradecido soy yo por la invitación. Me toca hoy hablar de un gran santo, como decía recién el padre Agustín, precisamente de San Agustín de Hipona, uno de los más grandes teólogos y el mayor de los padres de la Iglesia latina. Primero vamos a hacer una breve reseña de su vida, y después pasaremos a hablar un poquito de esta gran obra de teología de la historia que es La ciudad de Dios. San Agustín nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste. Tagaste es una villa en la provincia romana de Numidia,
en el norte de África. Claro que no es como el África actual, sino que era un África distinta, ¿no? Un África imperial, con ciudades muy ricas, cultas. El África actual que ha perdido ya, lamentablemente, la tradición católica y que está ocupada por los musulmanes. Los padres de Agustín se llamaban Patricio y Mónica, eran ambos de buen linaje, de familias notables de la ciudad. Fue un matrimonio que tuvo 3 hijos, una hija, de la cual no tenemos noticias ni siquiera de su nombre, y 2 varones, Agustín y Navigio, su hermano. Patricio, su padre, era un empleado municipal de un carácter un poco fuerte, de costumbres algo mundanas. No tenía mucho gusto por lo espiritual. Recién hacia el final de sus días se hizo catecúmeno y pudo recibir el bautismo. En cambio, su madre, Mónica, era una mujer extraordinaria, una ferviente cristiana, que a pesar de haberlo educado en la fe, ambicionaba para su hijo un porvenir brillante, ¿no? Una carrera política. Era un deseo que tenía junto a su marido. Querían destinarlo al foro romano, ¿no? Lo que les hizo esto, en parte, descuidar un poco la educación cristiana. Apenas nacido, recibió los ritos preliminares del bautismo, es decir, fue marcado con la señal de la cruz. También le pusieron los granitos de sal en los labios, ¿no? Pero no fue bautizado. A los 7 años, ante una grave enfermedad, él va a pedir ser bautizado, pero al curarse, finalmente no lo hizo. Que recordar que la costumbre de la época era demorar el bautismo, no es como nuestra costumbre actual, que generalmente lo hacemos de recién nacidos, sino que en esa época se demoraba hasta la edad de la razón, ¿no? Incluso a veces hasta que hubiese pasado el fuego de la juventud. Debemos decir que Agustín era un hombre, un chico, ¿no? Muy inteligente, recibió una muy buena educación, estudió en su ciudad natal, Tagaste, hasta los 9 años, la gramática, que vendría a ser como una primaria. Luego se fue cerca, unos 40 kilómetros, a otra ciudad, Madaura, a estudiar lo que nosotros llamaríamos el bachillerato. Y por falta de medios vuelve a su ciudad natal para continuar su educación. Allí los padres, tratando de ver cómo hacían para resolver el tema económico, para que este muchacho siga estudiando, acuden a un amigo que resultó ser un mecenas, ¿no? de Agustín, que se llamaba Romaniano, era un hombre rico de la ciudad. Y entonces a los 17 años Agustín ya se va más lejos de casa, unos 300 kilómetros, se va a Cartago, esa gran ciudad, a estudiar retórica. ¿Por qué a estudiar retórica? Porque era lo que le iba a abrir las puertas a las carreras políticas. Al poco tiempo de estudio se convierte en maestro de lengua latina, ¿no? De latín, y comenzó en esa ciudad una relación de concubinato con una mujer de clase inferior, con la que poco después tuvo un hijo a quien puso de nombre Adeodato, ¿no? Dado por Dios, eso significa su nombre. Era muy inquieto, un hombre muy inteligente, ya desde la adolescencia, y bueno, tratando de descubrir su vocación, comienza a leer determinadas obras filosóficas y llega a una que es el Hortensio de Cicerón, donde descubre su vocación filosófica. Dice él mismo, ¿no? Lo cito, que es algo que alteró mi visión de la vida, ¿no? Ese libro cambió realmente mi modo de sentir, reconocerá él después en las confesiones, hasta el punto que de pronto toda esperanza vana perdió su fundamento y deseé con increíble ardor de corazón la inmortalidad de la sabiduría. Pero allí encontró algo que no le cerraba. No figuraba el nombre de Cristo, ¿no? Ese Cristo que había
escuchado desde la más tierna infancia, ¿no? De labios de Mónica, su madre. Entonces empieza a leer las Escrituras, pero lo que le sucede al leer las Escrituras es que no encontró en su belleza, en su lectura, esa belleza retórica que había encontrado en otros libros como el que recientemente les dije, ¿no? el de Cicerón. Entonces, obviamente, su estilo no podía ser comparado, el estilo de las Escrituras, con esas obras, y él después reconocerá también en sus confesiones: mi hinchazón recusaba su estilo y mi mente no penetraba en su interior. Soberbión el hombre. Sin embargo, su corazón inquieto siguió buscando no solo a Dios, sino también una religión que colmara su deseo de acercarse a Él. Se unió entonces a una secta religiosa oriental llamada maniqueísmo. Esta secta prometía una religión totalmente racional, ofreciendo comprensión, pero sin imponer la fe que exigía la Iglesia. Los maniqueos aseguraban tener la solución de un problema que preocupaba intensamente a Agustín, que es el problema del mal. En esta religión, Manes, que fue su iniciador, establecían dos principios eternos, ¿no? Radicalmente contrarios entre sí: el bien y el mal, la luz y las tinieblas, en lucha permanente. Les pareció esto algo más serio comparado al cristianismo que enseñaba la Iglesia. Lo veía como algo independiente, sin autoridad ni magisterio. Le resultaban dentro de todo originales, ¿no? Por eso abrazó esta creencia. A los 20 años, cuando termina sus estudios, vuelve a Tagaste y allí comienza a enseñar gramática. Ahí cuenta el episodio que su madre estaba muy enojada por él, por su vida licenciosa, pero más que eso, porque se había hecho maniqueo. Entonces, en un momento que quiere entrar en su casa, ella se niega a recibirlo, ¿no? Cosa que después cambia, pero estuvo un tiempo largo sin recibirlo en su casa. Se cuenta que Mónica fue muy angustiada a hablar con un obispo, porque decía: ¿cómo puede ser que tantos años rezando, pidiendo, solicitándole a los sacerdotes que rezaran misas por su conversión, y esta no llegaba? Y es la famosa respuesta de este sabio obispo, que le dice: vete, mujer, es imposible que se pierda el hijo de tantas lágrimas. Esta respuesta admirable y las palabras que la misma Mónica había oído en un sueño, ella había escuchado: tu hijo volverá contigo, tu hijo volverá contigo, le daban consuelo y la llenaban de esperanza. Al año siguiente, Agustín se trasladó nuevamente a Cartago, donde se convirtió en un brillante y famoso maestro de retórica. Los estudiantes cartagineses eran parecidos a los nuestros, eran muy descontrolados, eran muy frecuentes los actos de vandalismo ya en esa época. Entonces, por esa razón, cansado de esto, decidió irse a Roma, en donde le habían dicho, tenía algunos cuentos, que allí no ocurría lo mismo. Antes de irse, y como sus dudas en cuestiones religiosas iban aumentando, se entrevistó con Fausto de Milevi, que era un obispo maniqueo, era un hombre muy astuto, muy ingenioso, para tratar de resolver esas dudas, pero sus explicaciones no lograron convencerlo, sino que más bien lo que recibió ahí fue una gran desilusión. Se va hacia Roma engañando a su madre, la deja en una capilla rezando, diciéndole que se va al puerto a despedir a un amigo, pero el que se despedía era él. Se fue a Roma, donde, bueno, empezó a conocer otras doctrinas filosóficas, pero nada de esto lo llenaba. Igualmente, no había roto del todo con los maniqueos, todavía falta un tiempo para que eso suceda. Ahí, gracias a la influencia de un prefecto romano, un tal Símaco, que era un hombre pagano, él le consigue este hombre una cátedra de retórica al norte de Italia, en la ciudad de Milán. En esa ciudad va a ser acompañado por su madre, que ya había llegado a la península, junto con su hermano Navigio y otros amigos, entre los que se encontraba Alipio. Sin embargo, él se sentía muy mal, estaba muy esclavo de sus pasiones y su anhelo religioso
no lo llenaba, no alcanzaba satisfacción. Por curiosidad entonces y con el fin de enriquecer su retórica, frecuentemente iba a escuchar los sermones de un obispo, el obispo San Ambrosio, que era un gran orador. Pero el estilo fue el cebo que Dios utilizó, ¿no? Y que lo llevó luego a interesarse por el contenido de lo que decía San Ambrosio, ¿no? Él fue por la oratoria y terminó interesándose por lo que San Ambrosio predicaba. Eso fue realmente lo que toca su corazón. Allí entendió que todo el Antiguo Testamento era un camino hacia Jesucristo y por fin comprendió toda la unidad del misterio de Cristo en la historia. Después de la lectura de algunos filósofos, se dedicó a releer las Escrituras, sobre todo las cartas de San Pablo, y así llegó Agustín a la tan conocida crisis personal que va a tener lugar en el jardín de su residencia en Milán, en donde oyó una voz que venía de una casa vecina, una voz de un niño, de una niña que como que cantaba, ¿no? Toma y lee, toma y lee, toma y lee. Entonces esa voz le resuena en su interior, entonces va donde estaba su amigo Alipio, toma la Sagrada Escritura, abre, y como un mandato divino leyó el primer pasaje que se le ofreció a sus ojos y que es este pasaje de San Pablo de Romanos que dice así: nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias, revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Dirá luego en sus confesiones: no tenía ningún deseo de seguir leyendo y no era necesario, porque en ese instante, al final de la frase, fue como si una luz de absoluta confianza brillara en todo mi corazón y la oscuridad de la incertidumbre se desvaneciera, porque me habías convertido a ti mismo, para que no buscara ambiciones en este mundo. Desde ese momento toda sombra de duda desapareció de su vida. No fue meramente accidental el que un texto del apóstol San Pablo fuera el núcleo de la conversión de Agustín. Su influencia va a continuar a lo largo de toda su vida. El 15 de agosto del 386, después de un largo proceso, llegó finalmente su conversión. Se dirigió al lago de Como, un lago hermoso en el norte de Italia, con su madre, con su hijo y con algunos amigos para prepararse para el bautismo. Finalmente, a los 32 años, fue bautizado en San Ambrosio en la vigilia pascual del año 387 en la misma catedral de Milán. Luego decidió volver a África, pero en el puerto marítimo de Roma, que se llama Ostia, su madre cayó enferma, muriendo al poco tiempo. Esto destrozó el corazón de Agustín. Oyó de su madre poco antes de morir lo que le dijo, ¿no? Y a mí, ¿qué más me amarra a la tierra? Ya he obtenido de Dios mi gran deseo, el verte cristiano. Finalmente, Dios no había desoído esas lágrimas. Finalmente regresa a su patria, donde vivió 3 años en contemplación, en vida monástica, junto a algunos amigos. Su propósito era rezar, escribir algunos libros para refutar todos los errores en los que él mismo había caído, ¿no? No era un puro contemplativo, sino que su temperamento también lo va a llevar a la acción. Su fama crecía día a día. El obispo de Hipona, llamado Valerio, le va a pedir que sea sacerdote. Él lo acepta, es ordenado, luego el obispo lo hace su auxiliar y finalmente a la muerte va a sucederlo como obispo de Hipona. Desde entonces se dedicó a la predicación, a escribir tratados como los comentarios de los evangelios, y también comenzó a mantener diversas controversias con todos estos cismáticos, ¿no? Desde los maniqueos, pelagianos, donatistas, ¿no? Una serie de obras que incluso le llevaban años escribir, ¿no? Mientras tenía que hacer todas las tareas de obispo, que no eran pocas. Lo novedoso de esto es que siempre exaltó la gracia por encima de la voluntad del hombre. Precisamente la Iglesia lo reconoce como el doctor de la gracia. Dios tiene el primado, me da la gracia y nosotros colaboramos, consentimos con ella. Pero lo más importante es la gracia. Murió rezando los salmos penitenciales el 28 de agosto
del año 430, cuando tenía 75 años de edad, con los vándalos, que eran unos bárbaros que habían recorrido toda Europa, pasando por el norte de África y llegando a las puertas de la ciudad de Hipona, donde él era obispo. Su corazón finalmente se había calmado en Dios. Pero antes de morir, nos dejó una obra de historia a la que brevemente nos vamos a referir. No es un trabajo que le sirve solamente a aquellos que se dedican al estudio de la historia, sino que puede servirnos a todos en general. A veces uno vive el día a día y no se da cuenta por qué pasan muchas cosas. Generalmente le echamos la culpa de lo que pasa o a personas o a situaciones concretas de nuestra época, pero si recurrimos a la historia podremos ver mejor cómo se fue gestando lo que nos pasa hoy. Tener una visión distinta de la historia significa tratar de ver el hilo conductor que la guía, porque no se trata de una mera acumulación de textos o una acumulación de acontecimientos. La historia puede ser vista desde un punto de vista cronológico, estudiando cómo se producen los hechos o procesos, pero también puede ser considerada desde lo alto, no como la vemos los hombres, que estamos inmersos en los hechos, y no nos permite tener una visión suficientemente amplia de ellos. Debemos tomar distancia de ella, mirarla desde lo alto, por así decirlo, como si la viéramos desde un dron, desde un avión. No verlas desde el punto de vista humano, como uno puede leer el diario cada día, sino aprender a leerlo entre líneas, o sea, leer las noticias a la gran luz de la visión de una teología de la historia. Y para ayudarnos a eso no hay mejor figura que la de San Agustín. Él dedicó buena parte de su pensamiento a reflexionar sobre el devenir histórico. Es el fundador de la teología de la historia. Hasta entonces, civilizaciones, por ejemplo, como la griega, interpretaban a la historia de la humanidad como un proceso cíclico, donde los hechos con distintos protagonistas volvían a repetirse una y otra vez. Veían al hombre como parte de la naturaleza, donde la protagonista era la naturaleza y no el hombre. Pero San Agustín es el primero que nos va a decir que la historia tiene un sentido lineal, ya no es cíclico, con algo que nace, crece, se desarrolla, alcanza su apogeo, su decadencia y termina y vuelve a aparecer otra civilización. San Agustín rompe con ese esquema y nos señala que la historia tiene un comienzo y tiene un fin, un sentido lineal, como les decía. Y los hechos, precisamente, de la historia se van a explicar en relación a ese fin. El comienzo de la historia para San Agustín es precisamente la creación y el final de la historia será la parusía, es decir, la segunda venida triunfal de nuestro Señor Jesucristo, cuando tendremos el juicio final. Entonces, la naturaleza aquí, en esta visión, sirve de escenario en donde va a desarrollar la existencia, donde desarrollamos la existencia de los hombres, y en la cual decidiremos nuestro destino eterno, o premio o castigo. Solo hay una historia, la de la salvación o condenación eterna, y esta se desarrolla durante esta vida. La historia, entonces, es el escenario en donde Dios se nos manifiesta y tiene su punto central en la encarnación del Verbo. Dios se nos hace presente en forma directa o también mediante causas segundas. Pero también es en donde ocurre la salvación que Dios nos ofrece, o la condenación en cada época y en cada hombre. Porque Dios siempre respeta el libre albedrío, no es una salvación impuesta, es ofrecida, puede ser aceptada o puede ser rechazada. Para el cristiano la historia ocurre solo una vez. El tiempo pasado ya no vuelve, de ahí su dramatismo. Es un vivir sin reposo hasta que el corazón humano descanse en Dios. El significado de la historia está al final. Cuando lleguemos al final, vamos a comprender para qué ocurrió todo. El final nos dará sentido a todo. Unos años antes de su muerte, terminó de escribir esta obra sobre la teología de la historia, que es de Civitate Dei, la ciudad de Dios. Y la escribe a raíz de una disputa, de una polémica que va a tener con los romanos, porque los romanos culpaban al cristianismo de la decadencia en que se encontraba su imperio. La obra que él escribe es el tiempo de la crisis terminal del imperio romano.
desde hace algunos años, algunos siglos, mejor dicho, que por diversas razones el imperio había comenzado a crujir. Entre ellas, porque son muchas razones, se encuentran las frecuentes oleadas de invasores bárbaros que saqueaban sus ciudades. Pero en agosto del año 410 va a ocurrir un hecho insólito hasta el momento. Por una de las puertas de entrada a la ciudad de Roma, por llamada la Porta Salaria, por esa puerta va a entrar el rey de los visigodos, Alarico. Y durante 3 días la ciudad fue ocupada y saqueada por estos bárbaros. Los cristianos entendían que fue un castigo de Dios por tantas persecuciones y tantos mártires que el imperio había producido. Roma, que hasta entonces había sido la ciudad inmortal, la ciudad invicta, la gran capital, ¿no?, cayó en manos finalmente de sus enemigos. Y esto era algo increíble para la gente de la época. Por eso la gente quedó muy apesadumbrada y provocó no solo la destrucción de la urbe, sino una gran crisis en la intelectualidad romana, porque los romanos estaban convencidos que Roma era una ciudad eterna. La noticia se propagó con gran rapidez por todo el imperio, causando una enorme impresión a todos los hombres. El miedo generó una gran corriente migratoria, donde muchos romanos buscaron refugio en África del Norte. Se conocieron detalles sangrientos de la invasión y finalmente el lamento de Roma llegó a Hipona. Intentando dar una explicación a los hechos, San Agustín va a pronunciar varios sermones en los que no dudó de calificar esta época como tiempos crueles, tiempos inoportunos, tiempos de prueba. El más célebre de todos fue el sermón sobre la devastación de Roma, ¿no?, de Urbes Excidio. Allí va a exclamar, entre otras cosas: nos han anunciado cosas horrendas, exterminios, incendios, saqueos, asesinatos, torturas de los hombres. Ciertamente que hemos oído muchos relatos escalofriantes. Hemos gemido sobre todas las desgracias. Con frecuencia hemos derramado lágrimas sin apenas tener consuelo. Sí, no lo desmiento. No niego que hemos oído enormes males, que se han cometido atrocidades en la gran Roma. Sin embargo, al mismo tiempo, Agustín trataba de levantarles el ánimo a sus conciudadanos, ¿no?, un ánimo que estaba abatido. Entonces, él comienza a decir, por ejemplo, que una ciudad está en sus ciudadanos, no en sus murallas, ¿no? Entonces le va a dar una mirada distinta, una mirada más amplia, digamos, una mirada providencial. Por eso este sermón, para los estudiosos, lo toman como un pequeño bosquejo de esa gran obra que yo les anuncié, que es la ciudad de Dios, porque la obra la escribe un poco más tarde. Pero la tesis central de la obra es la misma que él va a tener en este sermón, que es la siguiente: la teoría de los dos amores como móviles de las potencias humanas. La ciudad de Dios puede decirse que es la primera hermenéutica, es la primera interpretación de la historia de la Iglesia. La obra fue escrita durante 13 años, cuando Agustín escribe el último libro, porque son 22, tenía 72 años. Todos se preguntaban por qué Roma había caído. Entre los romanos, desde los intelectuales, el vulgo, incluso no pocos cristianos, se había comenzado a plantear la idea de que Roma, cuando aún era pagana, no había caído. Y sin embargo, ahora que era cristiana, porque hacía poco tiempo que el emperador Teodosio había promulgado el edicto de Tesalónica, por el cual había convertido al imperio, a partir de que el Dios de los cristianos estaba presente en el imperio, Roma había caído, ¿no? Roma había sido saqueada. Entonces le echaban la culpa al cristianismo. Entonces decían así: falta la lluvia, la causa de los cristianos. El Dios de los cristianos no nos protege, en Él no podemos confiar. Nada bueno ha traído Cristo, solo calamidades, ¿no? Ante estas circunstancias, Agustín entonces decide darle una interpretación a estos hechos, tratando de fijar una postura para poder contestarles. Y es ahí donde escribe la obra, que, como les decía, consta de 22 libros. Los primeros 10 trata de refutar, es la parte negativa de la obra, trata de refutar
todos los argumentos con los que afirmaban estos romanos de que el culto a los dioses les reportaría beneficios en esta vida y en la futura. Pero en los siguientes 12 libros, que es lo que nos va a interesar hoy, Agustín va a tratar de presentarnos una visión global de la historia. En los primeros 4 va a tratar acerca del origen de estas ciudades, en los 4 segundos de cómo se desarrollan y en los 4 últimos de sus fines. Este gran libro es una presentación de la historia de la humanidad regida por la divina providencia, pero dividida por 2 amores. Dirá San Agustín, 2 amores construyeron 2 ciudades. La terrena, el amor de sí, hasta el desprecio de Dios. La celestial, en cambio, el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo. Este es el plan fundamental de la obra, su interpretación de la historia. La lucha entre 2 amores, 2 voluntades que están en el origen de las 2 ciudades. Por un lado, el amor de Dios hasta el menosprecio del hombre que engendró la ciudad de Dios, la Civitas Dei. Por el otro, el menosprecio de Dios y la exaltación del hombre que construyó la ciudad del hombre, la ciudad del mundo, que vive alejada de Dios. Una ciudad inmersa en su egoísmo que engendra el odio entre sus propios ciudadanos. La idea básica de la obra es el enfrentamiento entre estas 2 ciudades. Es la lucha entre 2 amores, la lucha entre el egoísmo y la caridad. Aquí está la clave de la obra. Fue una idea que surgió de su propio padecimiento, del drama de su vida, que trasladó a los acontecimientos históricos, como también dirá en sus confesiones. Pero estas ciudades no significan ciudades determinadas, como puede ser La Plata, como puede ser Buenos Aires, ¿no? Berisso, sino 2 maneras de pensar, 2 mentalidades diferentes, 2 cosmovisiones distintas, ¿no? Los miembros de una ciudad están repartidos en el mundo, los miembros de cada ciudad, pero están unidos por una idea común, por una mentalidad. El amor a Dios y la subordinación del hombre, o la exaltación del hombre y el desprecio de Dios. Son 2 enfoques de la vida completamente distintos. Una que exalta a Dios, el primado es de Dios y coloca al hombre a su servicio. La otra, en cambio, afirmándose en el hombre que sustituye a Dios, el hombre es exaltado, es endiosado, es el hombre prometeico, el hombre fáutico. Se distinguen entre sí por la diferencia de sus amores. San Agustín dirá, cada uno es lo que ama. Y esta gran división de los amores explica la historia. Cada ciudad será entonces lo que ama. El motor de la historia precisamente es el amor. La pertenencia a una u otra ciudad no se da de manera primaria en la inteligencia, sino en la voluntad, en el amor, ¿no? El origen de ambas ciudades lo coloca curiosamente antes de la historia humana. Nosotros normalmente decimos la historia empieza con los hombres, ¿no? San Agustín dice, esto empieza antes de Adán y Eva, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza? Empieza cuando Dios crea a los ángeles. Entiende que estas ciudades no solo abarcan lo que sucede con los hombres, sino también con los ángeles. El origen está en el encuentro y diferencia que tuvieron primariamente entre sí los ángeles. Es allí donde comienza la división. Sabemos que Dios creó buenos a todos los ángeles, pero Él les dio libertad, como sucedería luego con Adán y Eva. Pero un grupo de ángeles se rebeló al grito de no serviré, non serviam, ¿no? De Luzbel, el ángel de luz. Ante esto, otro grupo de ángeles, fieles a Dios y encabezados por San Miguel, exclamará el ¿quién como Dios? ¿No? El quisut Deus. Miguel, Micael, en hebreo, precisamente significa eso, ¿no? ¿Quién como Dios? Estos 2 gritos muestran la división del mundo angélico antes de la existencia humana. Por eso es bueno ver la historia desde esta visión, no solo a la luz de lo que hacemos los hombres, sino desde una visión más amplia, más grande, que es la que nos propone el mismo Agustín. Así, sigue diciendo el santo, se estableció la enemistad entre los ángeles. Por un lado, los que obedecen a Dios y los que le desobedecen. Los ángeles de la humildad, los que se reconocen criaturas, y los de la soberbia, que fue su gran pecado, que es el que después
con el pecado que van a atentar a nuestros primeros padres, ¿no? Con el famoso seréis como dioses. Todo lo que hizo Dios fue bueno, los ángeles buenos se reconocieron criaturas y entendieron que su hermosura proviene de su creador. En cambio, los ángeles malos dieron la espalda a su creador, se miraron a sí mismos y se vieron tan bellos que se autoadoraron. Negaron su carácter de criatura y que todo lo bueno, su inteligencia, su voluntad, era un don de Dios. San Agustín insiste con esto para combatir ese principio maniqueo que, como ya vimos, cree en dos principios creadores que están en conflicto permanentemente. Entonces no se le puede achacar la caída a la naturaleza angélica, sino que fue la voluntad de unos la que se torció y abrió un abismo entre los ángeles buenos y los ángeles malos. Lo que pasará luego en la tierra será un eco de lo que pasó en el mundo angélico. Los justos de la tierra se unirán con los ángeles buenos y los perversos de la tierra se sentirán en comunión con los ángeles malos. Corresponde a estas dos sociedades de ángeles otras dos sociedades de los hombres, dando lugar solamente a dos ciudades, no a cuatro, la buena y la mala. Es decir, que no son cuatro, sino solo dos sociedades. Después de la caída original de nuestros primeros padres, se incoaron, se encausaron en el hombre las dos ciudades, dividiendo de esa manera a sus descendientes que fueron adhiriendo e integrándose a una u otra ciudad según su amor, según su voluntad. Hablando del pecado de Adán, dirá Agustín, he aquí a lo que ha dado este hecho, habiendo tantas y tan poderosas naciones esparcidas por el orbe de la tierra, con diversos ritos y que se distinguen por la múltiple variedad de lenguas, no existen más que dos clases de sociedades humanas que podemos llamar justamente, según nuestras escrituras, las dos ciudades. Son solo dos amores, solo dos voluntades, porque solo hay dos modos de hallarse frente a Dios. O estamos cerca o nos separamos, o nos entregamos o nos rebelamos. Y esos dos gritos angélicos permanecen como suspendidos en el aire a través del tiempo, de modo que en cada época habrá quienes adhieren al uno o prefieren el otro. Así Agustín va explicando cómo Caín mata a Abel, descendientes de Adán y Eva. Caín, que representa la ciudad del mundo, y Abel, que prefiguró la ciudad de Dios. Caín es la soberbia, el asesino, el constructor de ciudades, y Abel, que es el justo, el pastor, el nómade, el que pone toda su confianza en Dios. Y así como Caín persigue a su hermano Abel, así también los de la ciudad del mundo perseguirán a los de la ciudad de Dios. La persecución empieza entonces desde los primeros momentos y es parte de la vida cristiana. Pero demos un pasito más, porque Agustín continúa explicando que como en toda sociedad, ambas ciudades tienen su jefe, su cabeza. La ciudad de Dios tiene a Cristo por cabeza, la del mundo a Satanás. Esto es un enfrentamiento teológico, algo que tenemos que entender bien. No es un enfrentamiento humano, no está dirigido por los hombres. Es un enfrentamiento que nos trasciende, que nos supera. Cristo se hace cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Pero San Agustín interpreta que la iglesia no empieza cuando nace Cristo, sino que de algún modo ya existe desde Abel, que es el primer miembro de la ciudad de Dios. Y empieza ahí, dice Agustín, porque todos los buenos del Antiguo Testamento se salvarán gracias a los méritos de Cristo. Y de algún modo ellos ya son miembros de Cristo. Solo tenían que esperar a que después de su muerte, de Cristo, Él descienda al limbo de los justos y los libere para así entrar en el cielo. Entonces, para San Agustín, todos los justos que han existido desde el origen del mundo tienen a Cristo también por cabeza. Los que creyeron que vendría, Moisés, Abraham, y los que, es decir, los que tenían en un futuro, Cristo lo veían como un futuro, y los, como nosotros, los que entendemos que Cristo ya vino, que lo tenemos en pasado. La realeza de Cristo entonces comienza desde allí hasta el Apocalipsis, que será el triunfo final del Cordero. Cristo está potencialmente en el Antiguo Testamento, en sus figuras. Normalmente nosotros pensamos en lo que viene después de Cristo, que funda su iglesia y que formamos parte de ella.
Pero la historia es la historia de Cristo y de su cuerpo, que es la iglesia. Así podríamos decir, con el padre Castellani, que la iglesia es el sentido de la historia del mundo. Por el contrario, Satanás es la cabeza de la ciudad del mundo, de los perversos, ya que la cabeza influye gobernando su cuerpo hacia un fin externo. El demonio es cabeza de una organización a la que dirige como un general que comanda un ejército, pero no puede penetrar e imperar sobre nuestras acciones, pero sí nos puede tentar desde afuera. Es cabeza de los malos, a los que sujeta, gobierna y dirige exteriormente. No puede establecer un dominio interior sobre los hombres. No le está permitido al demonio eso. Su arte es dominar los medios temporales, el placer, la riqueza, el poder, para por allí perder el interior del hombre, pero no puede penetrar. Satanás lleva adelante el combate de los que se aman a sí mismos, de los que aman el espíritu del mundo. Cristo entonces gobierna a todos los buenos. Se hace así cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Él es la cabeza de su cuerpo, de todos los hombres buenos que han existido en la historia. Así entonces deja muy en claro que hay dos ciudades, dos reyes, dos pueblos. Dios es nuestro Padre, la iglesia es nuestra madre, Jerusalén su sede. Satanás, en cambio, es el padre del mundo, pone su sede en Babilonia, que bíblicamente significa embrollo, confusión. Jerusalén y Babilonia, símbolos de la patria de Cristo y del pecado respectivamente. Entre los dos jefes hay un antagonismo que se extenderá hasta el final de los tiempos. San Agustín también va a distinguir lo siguiente, que la ciudad de Dios es peregrina al cielo, es peregrina, camina con dirección a un fin. En cambio, la ciudad del hombre es terráquea, es fija, es estable. Una no puede tener aquí su morada definitiva. Como dirá Santa Teresa, no estamos en una mansión, sino en un hotel. La otra, en cambio, vive para la tierra. Una está volcada hacia lo eterno. Considera que este mundo es algo que pasa, que no puede ofrecernos la paz y el descanso que anhelamos. La otra, en cambio, está orientada hacia lo temporal. Buscará siempre su felicidad aquí en la tierra. Por ejemplo, en la búsqueda del placer, en el hedonismo. Una, entonces, es eterna. La otra, perecedera como el mundo. La vida de Abel y la de todos los miembros de la ciudad de Dios que vienen después de él es caminar hacia el cielo. Estamos de paso, dirá San Agustín. Primero nació el ciudadano de este siglo, Caín, y después de él, Abel, el que peregrina en la tierra. Por la gracia, peregrino en el mundo, y por la gracia también, ciudadano del cielo. Es el Homo Viator, peregrinos aquí para convertirnos en ciudadanos del cielo, viviendo en la tierra, pero teniendo a Dios en todo su obrar. San Agustín también dirá, la Escritura afirma que Caín fundó una ciudad para afincarse. No lo dice de Abel, porque la ciudad de los santos es soberana y celestial, aunque produzca en la tierra ciudadanos en los cuales es peregrina hasta que llegue el tiempo de su reino. Caín no piensa en vidas ulteriores, nada de pensar en otro mundo, nada de valores eternos y supremos. El bien solo está en esta tierra. Viven para la tierra. Ya vendrán los iluministas, ya vendrán los marxistas a plantearnos la idea de un paraíso terrenal. La ciudad del mundo tiene lo propio de lo terreno, las pasiones desordenadas, los instintos descontrolados que buscan el hedonismo, el darse todos los placeres porque viven para la tierra, no piensan en el cielo. La pasión del poder que trae las divisiones y las guerras. Leemos con Agustín, la ciudad terrena que no será eterna, pues una vez condenada al último suplicio, ya no será ciudad. Tiene aquí abajo su bien y se goza en su posesión con ese gozo que pueden brindar tales cosas. Y porque ese bien no es tal, que excluye de sus amadores las angustias, por eso esta ciudad con frecuencia se divide contra sí misma, batallando, luchando y buscando victorias mortíferas o al menos mortales. Como vemos, lo esencial de la ciudad del hombre es el afincamiento en el siglo. Afincar, que significa clavar una cosa en otra, ¿no? Arraigarse.
es permanecer en el mundo, es la inmanencia. Inmanencia significa eso, ¿no? Inmanere, permanecer en este mundo. De ahí que su fin sea terreno, porque el amor de sí es en cierta manera el fin del hombre, amarse a sí mismo. Por eso se identifica con el mundo. Como el amante tiende a hacerse una cosa con el amado, así el hombre de la ciudad del mundo está enamorado de esta tierra. Vive para la tierra, no piensa más que en la tierra. Es absolutamente secular, no divino. En cambio, la ciudad de Dios es peregrina, tiene puestos sus ojos en la finalidad que está por encima del tiempo, es supratemporal. La razón de este movimiento hacia el cielo hace que estos peregrinos vivan de la gracia de Dios. Porque en virtud de la gracia, cuando se vive la vida divina, ya se es partícipe del cielo, de la eternidad. Si bien están en la tierra, los ojos están fijos allí, donde están los bienes supremos. Aunque estén arrojados a un mundo que no es el suyo, ya son ciudadanos de aquella ciudad celeste. Están aquí, pero no son de aquí. No tienen el espíritu del mundo. Estáis en el mundo, pero no sois del mundo, como dijo nuestro Señor. Un último dato que San Agustín nos da para entender lo que acontece es que estas dos ciudades están entremezcladas corporalmente entre sí. En una sociedad perversa puede haber tranquilamente gente de la ciudad de Dios y también, por el contrario, en una ciudad de la ciudad de Dios puede darse que tengan miembros de la ciudad del mundo. Aún dentro de la misma iglesia hay gente de ambas ciudades. Pensemos en la parábola del trigo y la cizaña. Al final se hará la separación. Así también, mientras ambas ciudades peregrinan en la tierra, aunque sus ciudadanos no siempre se hallan donde debieran estar. A veces vemos gente que está fuera de la iglesia, pero su alma y su corazón ya es cristiano. Y solo falta un paso para que se puedan bautizar. Seguramente muchos llegan a bautizarse. Por el contrario, muchos que estamos dentro de la iglesia, pero que en un futuro podemos llegar a apostatar y pasar al otro bando, ¿no? A la ciudad del mundo. Lo que dice San Agustín es que no podemos evitar el antagonismo. El enfrentamiento entre las dos ciudades es una tensión que explica la historia, que le da sentido a la historia, le da un sentido teológico. Actualmente esta visión se usa en un sentido temporalista, podríamos decir. Es una idea cristiana que, como decía Chesterton, se ha vuelto loca, ¿no? Se ha vuelto loca, ha cambiado, se ha subvertido. Veamos, si no, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día en Medio Oriente, ¿no? Con la guerra entre palestinos, Israel, no hay buenos y malos. No podemos verlo de ese modo. Son guerras civiles, son guerras intestinas de los miembros de la misma ciudad del mundo. Ambos comparten la misma mentalidad, los mismos principios mundanos. Si no, no guerrearían. Me acuerdo en una charla con el padre Gabriel, nuestro querido padre Gabriel Romanelli, que está en Gaza, él me decía, es muy difícil que ellos puedan alcanzar la paz porque no entienden del perdón cristiano. Es otra mentalidad. San Pablo dijo que deben completar en su carne lo que falta a la pasión de Cristo, aunque en verdad a la pasión de Cristo no le falte nada, al contrario, le sobra. Lo que quiso decir el apóstol es que Cristo ha querido que nosotros colaboráramos con su obra redentora, con nuestra pequeña gotita de sangre, con nuestra cruz. La pasión de Cristo entonces se continúa en la pasión de la iglesia, en el sufrimiento de los miembros de la ciudad de Dios, perseguidos por los miembros de la ciudad del mundo, porque la ciudad del mundo odia a la ciudad de Dios. Como dirá Santo Tomás, no podemos pretender que la cabeza esté coronada de espinas sin merecerlo, y sus miembros, que merecíamos el castigo eterno, vivamos entre rosas. Pareciera que los que pertenecen a la ciudad de Dios, al mirar al cielo, los estuviesen juzgando, y por eso les causa molestia. Son distintos, tienen otros valores, son aguafiestas, y por eso deben marginarlos de la sociedad. Hasta el fin de los tiempos habrá un combate teológico. La persecución es parte de la vida cristiana. Los miembros de la ciudad de Dios
deben padecer la persecución y el odio de la ciudad terrena. Si a él los persiguieron, a nosotros también nos perseguirán. Es una gracia que hay que pedir, como sabiamente lo hizo nuestro querido fundador para nuestra pequeña familia religiosa. En resumen, esto es lo que enseña San Agustín acerca de las dos ciudades en su libro, pero claro, abarca desde la creación hasta el siglo V, que es cuando él murió. De ahí, de este momento, él hace un salto y en los últimos capítulos, en los 4 últimos capítulos de su obra, va a hablar del fin de la historia, de las postrimerías, ¿no? Con sus etapas, muerte, juicio, infierno y gloria. Y allí, como decía San Juan de la Cruz, a la tarde te examinarán en el amor. Pero el santo nos deja las claves teológicas para que podamos ir juzgando los hechos históricos a la luz de esas claves. Sus enseñanzas siguen iluminando la visión de nuestros días. Entonces, ahora, a partir del siglo V, ya nos corresponde a nosotros ir completando, ¿no?, la historia. Es un proceso que sigue a la muerte de Agustín. Tiempo después, no podemos hacer un raconto de todo lo que ha pasado, ¿no?, porque sería muy extenso. Pero tiempos después, unos siglos después, va a aparecer la cristiandad. La cristiandad, que es una sociedad terrena, que vivió en determinado momento, en determinado lugar, en la mal llamada Edad Media. Es la época de los Reyes Santos, es la época de las grandes catedrales, de la fundación de las universidades, la época de la caballería, la época de las cruzadas, una época gloriosa que no es que no había males, ¿no?, que no había injusticias, que no había homicidios, no. Lo que pasa es que ahí estaba bien en claro lo que estaba bien y lo que estaba mal, no como pasa hoy en día, que llamamos bien al mal y mal al bien. Que de eso se trata, básicamente es una ruptura con el fundamento en el que se afirma una sociedad. Hay que romper con ese fundamento, porque hay que destruirlo. No busca cambiar algo, quiere cambiarlo todo, estableciendo nuevos principios que se oponen radicalmente al que se pretende destruir. Comienzan a manifestarse, les decía, desde este siglo XIV, una serie de movimientos filosóficos, culturales, el nominalismo, el humanismo, hasta que llegamos a el primer gran hito de esta revolución, que es la rebelión protestante, de un Lutero, de un monje dominico, que se fue de la iglesia protestando, como decía el padre Biestro, siempre me causó gracia, estaba llamando a ser un santo y terminó siendo un gran cobarde. Se quebró a partir de ese momento la unidad espiritual de la conciencia cristiana que Europa tenía. Es el primer acontecimiento de esta revolución anticristiana. A partir de él se quiebra esa unidad, se niega la autoridad del Papa y de la Iglesia, propiciando el libre examen. Comienza a prevalecer el criterio personal como norma suprema de la verdad cristiana. El hombre. El liberalismo es el segundo de estos hitos. Es aquel que proclama la soberanía del pueblo en vez de la de Dios, los derechos del hombre en contraposición a los de Dios, corta el arraigo con Dios, nos propone una cultura inmanente, ciudad del mundo. Esta revolución significa el quiebre político de la Europa cristiana. Así, a partir del siglo XVIII se produce esta segunda ruptura. Finalmente, la tercera de estas revoluciones es la revolución soviética, la del comunismo, la de principios del siglo XX, que convierte ya al hombre en una cosa, que se usa y se tira según lo exija la gran maquinaria estatal. Para Marx el hombre es un ser genérico, estamos dentro de una gran maquinaria que es el Estado y nosotros solamente somos un mecanismo, ¿no?, que se usa y se tira. Esta revolución significó el quiebre socioeconómico de la Europa cristiana. Es la más sangrienta, la más trágica de toda la historia.
Entonces, si la rebelión protestante negó a la Iglesia Católica manteniendo su fe en Jesucristo y en Dios, y la Revolución Francesa negó no solo a la Iglesia, sino también a Cristo como Dios encarnado, aunque siguiera creyendo en un Dios lejano, en el gran arquitecto, eran deístas, el marxismo agregó a estas negaciones la de Dios mismo. Está en una línea de continuidad con las anteriores subversiones. No es solamente para imponer una nueva, sino para poner por el suelo a la persona tal cual Dios la creó. Por eso este plan perverso no puede ser dirigido por un hombre, sino por el propio Satanás. Nunca más oportunas las palabras de nuestro Señor, distinguirlos por sus frutos para saber a qué bandera pertenecen. Finalmente, y ya terminando, la gran pregunta que puede surgirnos después de ver esto es: ¿qué debemos hacer ante esta época en que nos ha tocado vivir? ¿De qué manera nos puede ayudar esta visión teológica de la historia que acabamos de ver? Examinar nuestro interior sería un buen comienzo y preguntarnos con San Agustín qué es lo que amamos. Porque la disputa entre Cristo y el diablo se cumple, en definitiva, en el interior de cada hombre. Si en la respuesta aún nos reconocemos como miembros de la ciudad santa, implorarle fervientemente a Dios su gracia para que nuestro amor no desfallezca, sino que más bien se acreciente día a día, que Cristo siga reinando en nuestros corazones. Pero si en la respuesta todavía encontramos en nuestros pies el polvo del mundo, pedirle a nuestro Señor que los lave como lo hizo con sus discípulos en la última cena, que convierta nuestro corazón de piedra en uno de carne semejante al suyo y que establezca allí su reino. Mi reino está dentro de vosotros, decía el Señor. En segundo lugar, no caer en la trampa de creer que conocer la verdad no implica necesariamente vivirla, porque si bien la inteligencia nos muestra el camino, es la verdad la que lo recorre por amor. Esto nos enseña el Padre Fuente, lo remarca muchísimo. Recordar que Satanás, si bien supo la verdad, la conoció la verdad, el mismo Satanás, se alejó infinitamente de ella, no por ignorancia, no por error, sino porque su voluntad exclamó: no serviré. Pues su voluntad, no su inteligencia. Porque en cierto modo, nos dice el Padre Fuente, cuando conocemos la verdad, decimos que pasa a ser nuestra. Pero nosotros solo pasamos a ser de ella cuando la amamos. Y la amamos cuando nos transformamos en ella, cuando nos dejamos poseer por ella. No se trata entonces solamente de conocer la verdad, sino de ser verdaderos. Recién una vez trabajado esto en nosotros, podemos empezar a trabajar con los demás, porque, como dice ese remanido dicho, nadie puede dar lo que no tiene. La lucha teológica, entonces, primero, la lucha de estas dos ciudades, se da en nuestro interior. Es ahí donde primero tenemos que librar esa batalla. De ahí que luego habrá que reconocer, primeramente, que nada se destruye si no se sustituye, si no se cambia. Y entender que todo esto no será destruido desde adentro de la historia, desde lo político, desde lo económico, sino solamente desde lo alto. Porque repetimos, esto es una lucha teológica. Como decíamos recién, y como nos enseñaba ese gran maestro que fue el padre Membiel, la disputa entre Cristo y el diablo se cumple, en definitiva, en el interior de cada hombre. Pero se resuelve allí, sobre cosas que hacen a la vida temporal. Su vida de familia, de trabajo, de cultura, forma el tejido de acciones y de actividades que forma la civilización temporal y en las cuales ha de tejer también su decisión última y su destino eterno. Por eso la tarea será ponernos a reconquistar los espacios perdidos. Amar al hombre no significa contentarlo, no significa que lo confirmemos en su actual situación, sino en ayudarlo para que salga de ella y pueda salvar su alma. Tratar de que al menos los que nos rodean o quienes están bajo nuestro cuidado le preparen a Cristo un trono en su interior. Los males de nuestro tiempo no se deben solo a las personas, a las naciones, al cambio climático, a los medios masivos de comunicación, a las redes. Vienen desde hace mucho tiempo. Esta interpretación que nos propone San Agustín
nos ayudará a ver las noticias de una manera distinta, iluminadas ahora por esta gran visión teológica. Sabemos por las Sagradas Escrituras que la historia terminará con el triunfo de Cristo, pero antes el anticristo, la fuerza de la ciudad del mundo, tendrá poder total, universal, y solo un resto resistirá. Esto durará poco y finalmente llegará nuestro Señor. Nuestra misión es restaurar la civilización cristiana, rehacer la cristiandad, tratando de impregnar el Evangelio en el orden temporal, instaurar todas las cosas en Cristo, como nos enseñaba San Pío X. No se trata de volver tal cual a la Edad Media, con caballeros medievales y vestidos largos, sino a una nueva Edad Media, como decía ese gran escritor ruso Berdiaev. No tampoco a una nueva cristiandad, como proponía el filósofo francés Jacques Maritain, sino una vuelta a la cristiandad. Que se abran las puertas, todas las puertas, las de la política, de la economía, de la cultura, del arte, al Cristo Salvador. Nos enseñaba nuestro queridísimo Papa San Juan Pablo II. Por eso, buenos colegios que formen buenos dirigentes, buenas familias cristianas, buenos grupos de formación, buenos libros, entre otras cosas, son bastiones de la cristiandad que producen frenos en los enemigos de la Iglesia. Creo que debemos soñar la cristiandad como lo hizo San Agustín. Tiene que ser nuestro ideal. Soñar con reconquistar todo lo que se ha perdido, aunque nunca lo lleguemos a ver. Poner al menos sus bases, y si no podemos, por lo menos luchar para conseguirlo. Pero esta lucha no es sin sufrimiento, no es sin cruz. El pare de sufrir no es católico. Solo la cruz salva. Y como dijo el mismo Agustín y repetía frecuentemente nuestro padre fundador, la cruz fecunda todo lo que toca. Dios no nos pedirá victoria, solo a Él le corresponde darla. Lo que sí nos pedirá son las cicatrices, mostrarle las cicatrices de la lucha. Que cuando el Señor venga, como dice mi querido director espiritual, gordo, que te encuentre trabajando, que nos encuentre trabajando. No sé por qué me dice gordo. Evitar a toda costa movernos con los tiempos, y para eso servirnos de aquel que dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. No debemos renunciar a ello. San Agustín, recuerden, murió con los vándalos, con los bárbaros a las puertas de su ciudad. Todo el mundo se venía abajo. 4 siglos después, un gran emperador, Carlomagno, tenía bajo sus brazos este libro que acabamos sucintamente de ver. El libro de la ciudad de Dios. Y en ese gran imperio carolingio se produjo un gran renacimiento cultural, que fue el que sentó las bases para que un par de siglos después floreciera esta cristiandad que les acabo de nombrar. Son tiempos difíciles los que nos tocan vivir. Estamos inmersos en este globalismo, en este nuevo orden mundial que levanta las banderas de la inmanencia, del espíritu de la ciudad del mundo, que nos propone agendas que solo conducen a la destrucción del hombre. A nosotros como católicos nos queda ser militantes de la ciudad de Dios. En esta lucha no cabe la neutralidad. Recordemos que solo al fin se hará el discernimiento. La historia es el campo donde el divino sembrador sembró la buena semilla y donde el diablo sembró también cizaña. El enemigo la sembró para ahogar al trigo, pero la cosecha será al final. Mientras tanto, aunque muchas veces en estos tiempos nos sintamos ahogados, como el trigo joven, debemos mantener firme nuestra esperanza en el amor con mayúsculas, porque finalmente ese amor separará a los hijos de una y otra ciudad cuando detenga la historia. Pondrá a los que aman y hacen la verdad por un lado, y a los que no aman y hacen la mentira por el otro. Nuestra preocupación deberá ser reconocernos siempre peregrinos hacia la patria eterna. Mientras tanto, repitamos insistentemente con los discípulos de Emaús, quédate con nosotros, Señor, porque es tarde y el día ya declina. Gracias. Posición. Queríamos saber si alguien desea hacer una pregunta. La verdad que apasionante, la verdad, como la presenta San Agustín. Quisiera decirle al padre Arriaga si quiere
intervenir. Pablo, bueno, ¿alguna pregunta? Parece que fue todo muy claro. Sí, muy claro. La verdad es clara, aunque profunda, Exactamente. Más allá de que la digan. pero fue muy bien dicha. Por ejemplo, una pregunta que se me ocurre a mí. No más que una pregunta. ¿Qué coincidencia? Yo acá rato hacía con la cabeza así porque un calco del mundo de hoy, ¿no? ¿Y sí? Total. Es que la ciudad del mundo precisamente ha invadido a través de todo este proceso, ¿no? Que lleva muchos siglos, ¿no? Desde el siglo XIV que viene todo transformándose, ¿no? Toda esa época gloriosa que llamamos cristiandad, que no hay que confundirla con el cristianismo, ¿no? La cristiandad fue una cultura, ¿no? Donde el espíritu del evangelio impregnaba todo el quehacer humano, ¿no? Desde la cultura, el arte, la economía, la política. Pero a partir del siglo XIV sobrevienen unos 4 siglos, ¿no? de una época que podemos llamar transición, en donde ciertos movimientos van cambiando, ¿no? Van transformando al hombre, van haciendo al hombre más horizontal, ¿no? No tan vertical. El hombre comienza como a verse hacia sí mismo, ¿no? Incluso en el arte lo vemos Sí. en cómo las formas ya no son esas formas como esas agujas que se clavaban en el cielo, ¿no? Como son las catedrales, ¿no? Sino que comienzan a volverse las formas hacia eso lo debes. Permanente. Claro, hacia el suelo, ¿no? Hacia la inmanencia, ¿no? Como el hombre comienza a ser el centro de todo, el ombligo del mundo, ¿no? Y cómo se va transformando ese teocentrismo en un antropocentrismo, ¿no? Hasta llegar a esto, ¿no? Que ya podríamos casi decir que es un antropodeísmo. Ya el hombre se considera Dios, ¿no? Sin embargo, ahora es más cosa que nunca, ¿no? Como Sí, dijiste, exactamente, sí. el padre Membiel dice así. Exactamente, sí. Fruto de la última de estas revoluciones, que es la que, bueno, se está desarrollando, que es la revolución comunista, ¿no? Claro. Que ha hecho del hombre una cosa, ¿no? Porque en muchos cristianos actuales, católicos estoy hablando, todavía castigar a la Edad Media como una cosa mala, ¿no? Sí, creo que es lamentablemente, muchas veces por ignorancia o por una mala formación, ¿no? A veces no, bueno, han recibido eso eh, pero bueno, también falla nuestra de no haberle explicado. Sí. este, Falla nuestra también. También por eso digo, ¿no? Falla nuestra de no haberlo explicado suficientemente. En inglés le llaman la Dark Age, sí. Sí. Este, pero bueno, tenemos que ser sal del mundo, ¿no? Tenemos que ir iluminando en esos errores, ¿no? Sabemos que no hay un término medio entre la verdad y el error. Entonces, o es una o es otra. Por eso, bueno, ahí está nuestro trabajo, ¿no? No tengo que hacer caso al cura, ¿no? Que nos encuentre trabajando, hay que seguir trabajando en ello, ¿no? Y seguir predicando y sobre todo, bueno, siempre con el ejemplo, ¿no? Pero bueno, en estas cosas, bueno, tratar de enseñar, tratar de llevar luz. Ya en muchas universidades, no digo acá, pero en muchas universidades europeas, ya esto por lo menos ya se cuestiona bastante, ya no se cree tanto. Eh, les recomiendo, en el prólogo del libro Leyendas Negras de la Iglesia, que escribió Vittorio Messori, hay un lindo episodio ahí de un catedrático, un masón, nada que ver con nosotros, pero que nos animaba a los cristianos a gritarle al mundo esta gran verdad, ¿no? Porque nos dice algo así, como que se dejan avasallar, se dejan engrupir por el mundo, y el mundo reparte a diestra y siniestra estas mentiras que, bueno, que hay que denunciarlas, ¿no? Que no son así. Yo que soy un ateo, agnóstico, masón, yo no lo creo, esto que dicen lo que dice la gente, ¿no? Porque es un catedrático, el tipo lo ha estudiado. Entonces, bueno, si yo lo hago, bueno, también debemos animarnos nosotros a hacerlo, ¿no? No es tarea fácil. Contamos con
con el dueño de la verdad, ¿no? Somos hijos no tenemos la verdad, pero somos hijos del dueño, ¿no? Como siempre digo. Entonces, bueno, en nuestros ambientes, en lo que nos rodea, en la medida que podamos, yo a veces en el colegio, bueno, tengo más posibilidades porque hablo de estos temas, entonces, bueno, quizás otros no, pero, bueno, tratar de ir eh, sembrando estas verdades. Sí, señora. Claro, con Conte, sí, sí. Sí. Ujú. Bueno, precisamente, y tomando esto que me dice y le agradezco, de la ilustración, que yo no pude tocar mucho, pero bueno, viene bien poder aclarar algo ahora, que en esa época, toda esta visión de la historia, esta visión de un tiempo vectorial, ¿no? Con un comienzo, un desarrollo y un fin, que es el que nos enseña esto, fue Agustín, ¿no? Esta visión providencialista, ¿no? Que nos enseña Agustín, cómo durante esta época de la Ilustración, cómo se vacía el contenido, ¿eh? Y cómo se cambia, porque los ilustrados toman la misma visión que San Agustín, pero vacían su contenido y lo llenan con ¿eh? Con otro contenido, evidentemente. Decía que para San Agustín hay un tiempo de inicio, un comienzo, que es la creación, un fin, que es la parucía, que es la segunda venida de Cristo, y un desarrollo de ese tiempo que está penetrado por la encarnación del Verbo, ¿no? Que divide ese tiempo en dos, un antes y un después, y es precisamente la historia ese tiempo, ¿no? Y la historia, a veces, en los libritos que hemos escrito por ahí, decimos, ¿no? Hacemos la diferencia entre lo que es la historia como conocimiento científico y lo que es la historia, ¿no? Como, digamos, la razón de ser de la historia. Cuando uno define lo que es la historia, dice, es el eterno plan de Dios, en nuestra cosmovisión, obviamente, ¿no? Es el eterno plan de Dios que se despliega en el tiempo y la libre voluntad del hombre que decide aceptar o no aceptar ese plan, ¿no? Y así se va desarrollando la historia. En cambio, para el iluminismo, vacía ese contenido y pone, en vez de al creador, pone a la humanidad. En realidad al hombre, pero ya sin esas asociaciones naturales que tenemos, como la familia, la primera de las sociedades naturales, o como la nación. Y ese hombre está encerrado, solito, en un único grupo de pertenencia que es la humanidad, que camina a través de ese tiempo que nosotros llamamos historias y que ellos llaman progreso indefinido, por el que necesariamente, que es algo como que nos arrastra, como que no te podés bajar de ese colectivo, ¿no? Toda esa humanidad, todo ese hombre encerrado en esa humanidad, necesariamente, ¿no? Va caminando por ese progreso indefinido al que es arrastrado hacia lo que me decía usted, señor, antes, el conocimiento y dominio total de la naturaleza. Tratando de establecer ese paraíso terrenal que, bueno, Comte lo hará de un modo, Marx de otro modo, ¿no? Cada uno de estos pensadores lo hará de formas diferentes, tratará de darle una explicación diferente. Pero es, como decía Chesterton, y lo dije en el medio de la exposición, son las verdades cristianas que se van dando vuelta, ¿no? Se van llenando de otros contenidos, ¿no? Así la libertad, así la igualdad, así la fraternidad, tantas verdades cristianas que a partir de la Ilustración van a cambiar ese sentido. Pero bueno, esto que me decía, me aproveché para explicar esto del sentido de la historia, ¿no? Porque es la misma matriz, digamos, ¿no? Pero ahora, cambiando ese contenido, lo que se busca ya no es la parucía, ya no es el juicio final, ese paraíso celestial, sino que precisamente toda esta visión iluminista lo que busca es el paraíso en la tierra, ¿no? Es el gran drama, ¿no? La trascendencia de nuestra visión contra la inmanencia, ¿no? En la que estamos viendo. Y esto es lo que se respira, esto está en el aire, ¿no? En las noticias, en donde sea, ¿no? El tema de todo este conocimiento, esta teología de la historia,
ejemplo, en el caso de España, por ejemplo, cuando vinieron a América, ¿ellos transmitieron todos estos conocimientos de San Agustín, o sea, los cristianos que vinieron para acá? En ese entonces, digamos, ellos transmiten una cultura, o sea, transmiten esta cristiandad. Esta cristiandad se encarnó en el pueblo español, por eso la llamamos hispanidad. Realmente no sé si concretamente en la teología de la historia la transmitieron. Calculo que con el tiempo sí, evidentemente, ¿no? Sobre todo en los primeros siglos, ¿no? Durante el reinado de los Austrios, ¿no? Desde el descubrimiento y conquista hasta el 1700, siglo casi XVIII, ¿no? Que vienen los Borbones y ahí cambian. Pero bueno, todo esto sí se enseñaba en las universidades que precisamente fundaron los españoles, ¿no? Y España tiene esa característica principal, ¿no? También que es uno de los pueblos dentro de esta Europa cristiana, dentro de esta cristiandad, como que atrasa, ¿no? Como que le tardó en llegar la modernidad, le tardó como un par de siglos después. Era como una nación medieval en medio de una incipiente modernidad, ¿no? Por eso es que puede transmitir todo esto a nosotros. Ahora, después hemos recibido también de España, así como hemos recibido bienes, también hemos recibido algunos males, ¿no? Hemos recibido una España tradicional, pero también hemos recibido una España afrancesada, que bueno, que si uno puede seguir un poco la línea de la historia, verá que en la Argentina ha pasado lo mismo, ¿no? Estas dos líneas siguen hasta el día de hoy, ¿no? Los que estamos dentro del mundo tradicional y los que están más dentro de lo que hoy llamamos liberalismo. No sé si te contesté. Sí. Esas dos corrientes ya se veían desde la mismísima Revolución de Mayo. Y sí, Ya tenían Saavedra Morena, Saavedra y Moreno, San Martín y Alvear, Rivadavia, unitarios federales, Rosas y Sarmiento. Después se mezcla todo, ¿no? Ahí con la Constitución ya tomamos de Estados Unidos lo federal, de Chile lo unitario, o sea, no, era al revés de lo que decía San Martín, ¿no? Que no, es como que no triunfó ninguna de las dos posturas, sino que se hizo una mezcla, ¿no? Y bueno, parte de la Constitución, aunque bueno, ha primado el liberalismo, ¿no? De los primeros, después de Rosas, ahí, y después del siglo XX, ni hablemos. Bueno, muchas gracias, querido profesor. Vamos a hacer una oración, agradecer su presencia, sus palabras. Y a los que han participado también en las redes, que han estado bastante maravillados con un hombre decía, ¿cómo hemos involucionado? Qué mentes tan brillantes antes, los bárbaros de la Edad Media eran brillantes. Y ahora hemos involucionado, aunque hemos crecido en la máquina y en la técnica, pero hemos involucionado en todo lo demás. El hombre cada vez es menos hombre. Cuando el hombre cae de Dios, me hacía acordar la tan famosa frase, cae de sí mismo, ¿no? Hemos caído. Porque lo hemos dejado a Dios, lo hemos sacado de las universidades, de las escuelas, de todos lados. Entonces caímos. Bueno, le agradecemos mucho entonces al profesor Giangreco. Vamos a hacer una oración pidiendo a la Santísima Virgen nos conceda la gracia de volver a esa cristiandad, ¿no? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres de todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Al grupo CIDEPROF agradecemos y estas charlas sobre la literatura cristiana, ¿no? Para que se sigan dando porque hacen mucho bien a la gente. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, mis queridos hermanos, y permanezca para siempre. Amén. Viva Cristo Rey. ¡Viva! Viva la Santísima Virgen de Luján. ¡Viva! Bravo.